La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio de la carta de Pablo a los Gálatas, a las iglesias de Galacia. Les voy a leer. Nos quedamos en el versículo 23. En relación al fruto del Espíritu, mansedumbre, templanza, contra tales no hay ley. Son el 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esa es nuestra cruz, eso es lo que decía Cristo. El que quiera seguirme, que cargue con su cruz. ¿Cuál es la cruz? Esto, crucificar la carne con sus pasiones y deseos. La carne quiere gloria, la carne quiere reconocimiento, la carne quiere sexo, la carne quiere las cosas de este mundo, ¿ok? Nuestra cruz es crucificar eso, nuestros deseos, nuestras pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Ok? Fíjense bien. En relación a la envidia, tiene que ver con gloriarnos en que unos son mejores que otros. No, todos somos pecadores. Entonces, sí debemos de exhortarnos, por ejemplo, cuando una persona se quiere vanagloriar, con espíritu de mansedumbre, hay que exhortarnos unos a otros. ¿Ok? Entonces, ahora fíjense bien, aquí Pablo menciona en relación a una persona que cae. ¿Ok? En el 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Yo hice un estudio que se le puse por título a Juanito y Panchito, o Panchito y Juanito. Ustedes lo pueden estudiar después, que tiene que ver con sobrellevar, en el 6.2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La ley de Cristo es, miraste que un hermano tuyo cayó, pecó, y tú lo miraste, bueno, hay que llevar la carga de él o de ella. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué tenemos que hacer eso en el 3? Porque el que se cree ser algo, o sea, si todos somos pecadores, ¿cómo le vamos a apuntar a una persona? ¡Hey, tú, pecador! No. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia carga. O sea, si yo voy a apuntar a mi hermano que cayó para yo presumir, dice Pablo, cada uno someta a prueba su propia obra. Ok, ¿cómo estoy caminando yo con el Señor? ¿Ya no peco? Ok. Si ya no soy esclavo del pecado, dice Pablo, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Ok? Porque cada uno llevará su propia carga. Entonces yo llevo mi carga. ¿Ok? Mi carga la lleva mi hermano. La carga de mi hermano la llevo yo. Entonces es por eso que debemos de pedir unos por otros. Entonces, cuando nosotros juzgamos al hermano cuando cayó, entonces
no estamos amando, hermanos. Ahora, una cosa es la doctrina. ¿Okay? Una cosa es la doctrina y otra cosa es regresarse al mundo. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, ya comenzamos aquí. Pablo no les dice, ay, los Gálatas ya se hicieron la circuncisión. Pues bueno, no hay que juzgar. No. Pablo les llama la atención. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Ustedes recibieron el Espíritu Santo porque se creen buenos, porque son buenos por la ley. No, ustedes recibieron el Espíritu Santo por escuchar como niños la palabra de Dios, el Evangelio. Si ustedes comenzaron con lo espiritual, ¿cómo ahora van a terminar siendo carnales? O sea, Pablo los amonestó con mansedumbre. ¿Okay? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Fíjense bien, hermanos. Yo muy poco hablo de esto. Yo comparto, yo enseño. ¿Ok? Aquí dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Ok? Yo les estoy dando lo espiritual. Ustedes me deben de dar lo material. Ahora, para yo no serme esclavo de ustedes, yo por eso no les pido dinero, para mí. Pero sí les pido de vez en cuando, hermanos, que guarden dinero según vayan prosperando, vayan alzando cada semana para que puedan compartir con las personas alrededor de ustedes. ¿Por qué? Yo les digo, el Señor sabe, y yo se los digo a ustedes, y si ustedes obedecen, es como si me lo dieran a mí. ¿Ok? ¿Para qué? Si me lo dan a mí, dice todo el que le da a uno de mis hijos, me lo da a mí. ¿Ok? Hasta un vaso de agua. Entonces, como el Señor me puso a predicar el Evangelio gratis, así como dice Pablo, él les dice a los corintios, hagan una colecta, ¿ok? El primer día de la semana. Esa colecta Pablo la iba a llevar a Jerusalén. ¿Okay? Ahora, no que Pablo sea orgulloso, no, yo no les pido nada a estos corintios, no, sí les pide una colecta, pero para que sean bendecidos ellos. O sea, Pablo les lleva lo espiritual, esa es la bendición, pero si ellos no comparten con Pablo, ¿cómo tú? Es lo que dice Santiago, ¿cómo tú dices, miras a tu hermano que anda quebradón porque se dedica a predicar la palabra de Dios, aunque Dios nunca lo abandona, ¿ok? Nunca de los nunca. Lo miras y nunca le das. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios? Es necesario darle, es lo que está diciendo este versículo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Dice Pablo, oren por mí, hermanos. Yo también les digo, hermanos, oren por mí. Yo soy un hombre simple como ustedes. Oren por mí. Yo necesito de oración de mis hermanos también. Así como yo oro por ustedes, aunque no los conozca. ¿Ok? Oren por mí. Hagan partícipe. Ahora, como yo no estoy predicando en una congregación física, yo les digo, hagan partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, como no lo pueden hacer conmigo directamente, yo pudiera abrir aquí en el website y poner ahí abrir una cuenta para que me manden dinero por ahí.
pero no es como quiere el Señor. Entonces yo les digo, junten, guarden un poco ahí de lo que van ganando según vayan prosperando, para que eventualmente compartan. ¿Con quién? El Espíritu Santo te va a decir. El Espíritu Santo te va a decir con quién. Entonces, ahí estás participando. Ahora, si no lo haces, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos al versículo 7. No se engañen o no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, tú tienes un trabajo, estás escuchando la palabra de Dios, estás ganando dinero y no compartes. Eso que estás sembrando vas a cosechar. Entonces, si no das, tampoco Dios te va a dar. ¿Por qué? Porque no estás amando. No se engañen, porque en la ley dice, el obrero es digno de su trabajo o de su salario. O no le pondrás bozal al buey que trilla. Primera de Corintios 9. Entonces, es necesario hacer partícipe. ¿Okay? Ahora, no con persuasión. No con persuasión. No. Con lo material, compártanlo según el Espíritu Santo les diga. Y es como si me lo estuvieran dando a mí. ¿Ok? Porque el Señor cuida de mí. Aquí donde estoy, el Señor está cuidando de mí. ¿Ok? Entonces, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Se fijan, sobre todo a los hermanos en Cristo, no a la gente del mundo. A la gente del mundo hay que compartirles el Evangelio. Okay. Si rechazan el Evangelio, Dios no nos obliga a que les demos dinero a la gente del mundo. No. Así tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, siempre va a haber personas cristianas con necesidad. Siempre. ¿Ok? Mirad con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos los obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, o sea, los judíos. Por ejemplo, viene Pablo y predica en la región de Galacia. Ahorita vamos a leer esa parte que está en Hechos 14. Y llegan los judíos. Para empezar, los judíos deberían de vivir en la región, en las regiones de Israel, no en Turquía, lo que ahora es Turquía. Galacia estaba en Turquía. En el libro de los Hechos, Lucas menciona por lo menos 3 ciudades en Galacia. Ahorita lo vamos a leer, que son de las iglesias de Galacia. Entonces, ahí había judíos. Ellos no estaban obedeciendo a lo que decía la ley, porque ellos deberían de vivir solamente donde vivían los judíos. Y de hecho Pedro lo menciona en la primera carta De hecho, la primera carta de Pedro en parte va dirigida a los judíos en Galacia. También esa carta la vamos a estudiar también enseguida de esta, como una continuación
Me estoy enfocando en Galacia. Aquí es Pablo y después vamos a seguir lo que dice Pedro. ¿Ok? Pero es a los judíos. Pablo le predicaba a los gentiles y de vez en cuando alguno que otro judío se convertía. Pedro fue sobre todo a los judíos, aunque también algunos no judíos se convertían, como en el caso de Cornelio en Hechos 10. Él no era judío, pero Pedro le predicó el evangelio y ellos recibieron el Espíritu Santo. Digo ellos, a Cornelio y su familia y los que estaban con él. Entonces, aquí Pablo está exhortando, está corrigiendo la doctrina. Dice, no se hagan esclavos de los judíos que ni ellos mismos guardan la ley, porque ni aun los mismos que se hacen la circuncisión guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en vuestra carne. O sea, por eso yo les digo, toda doctrina que les enseña la justificación para con Dios con la ley es para vanagloriarse ellos, aunque ellos no lo entiendan. Y de hecho no lo entienden. ¿Okay? Mucha gente, yo era uno de ellos cuando yo era católico. Ahí sobre todo se me enseñó la ley. Y lo primero que me di cuenta, siendo un niño, siendo un jovencito, me di cuenta de lo hipócrita que yo era. El Espíritu Santo mismo me lo menciona. Ahora, ¿puede el Espíritu Santo hablarle a los católicos? Claro que sí. Donde se lee la palabra de Dios y recibe a Cristo, esa persona ya recibió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe. Por ejemplo, si vas a misa, se lee la palabra de Dios, tú vas escuchando la palabra de Dios, eventualmente recibes el Espíritu por el escuchar por fe que Cristo es el Hijo de Dios, aunque tú no te des cuenta. Ahora, para que Dios te abra el entendimiento y des fruto, eso ya es otra cosa, pero ya eres salvo. Ahora, tienes que darte cuenta, por ejemplo, yo no sabía, aunque se menciona, Cristo murió por nosotros, pero no lo entendemos. Pues sí, Cristo murió por nosotros, pero confiésate, porque si te confiesas, si tienes un pecado mortal, te vas derechito al infierno, ni siquiera vas a pasar por el purgatorio, derechito al infierno. Y digo, no, pues el Señor es bueno, el Señor no me va a dejar que yo me pierda, decía yo. Cuando yo hago mi primera comunión, obviamente para hacer la primera comunión en el catecismo quiere decir recibir el cuerpo de Cristo, o sea, la hostia, una hostia que se convierte en el cuerpo de Cristo. Pero antes de eso hay un proceso, tienes que aprenderte el catecismo, o sea, la doctrina católica, haces tu primera confesión. Aparte del catecismo es saber cómo confesarte, un acto de contrición y lo que debes de hacer. Entonces te confiesas o haces tu primera confesión. Primero es la confesión y luego la comunión. En una misa, en una celebración de la Cena del Señor. Entonces, cuando yo me confesé la primera vez, una vez que recibí la comunión, pues yo le dije mis pecados al sacerdote. Como a la tercera vez me di cuenta que era un hipócrita. ¿Por qué? Porque iba y le decía los mismos pecados. Los mismos. Entonces yo dije, no, siendo un niño, yo tenía como mis 12, 13 años. Entonces, el Espíritu Santo, que ya moraba en mí, me habló. Él es el que me daba a entender eso, no era mi propio conocimiento. Entonces yo dije, bueno, en el catecismo dice confesarse por lo menos una vez al año.
Yo digo, Señor, tú no me vas a dejar no me vas a dejar morir en pecado mortal porque sé que me amas. Me voy a confesar, Señor, yo no quiero ser un hipócrita, porque no puedo dejar de pecar. Los mismos pecados vengo y te digo, Señor. Entonces yo eventualmente me confesaba por lo menos una vez al año. Ahora, ¿por qué hacía eso yo? Porque no tenía el entendimiento. Aunque yo sabía que ya Cristo me amaba, pero no entendía que en el sacrificio de Cristo, ahí está la salvación. Yo no lo entendía porque no te lo enseñan así. Ni los mismos hermanos. Acuérdense, yo nunca hablo para condenar a nadie, para burlarme de alguien o para juzgar, no. Ni los mismos sacerdotes, ni los obispos, ni los cardenales, ni el Papa entienden la salvación. Ahora, ¿habrá algunos sacerdotes que sí lo enseñan? Sí, yo creo que sí. ¿O será imposible para Dios? ¿Cuándo llamó Dios a Pablo? Cuando él era bueno. ¿Que no andaba persiguiendo a los cristianos? Y Cristo mismo le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, yo no te persigo, sí. Cuando lo haces con uno de mis hijos, a mí me persigue. Entonces ahí está Entonces siempre va a ser así, hermanos. Los de la ley, los que se quieren justificar en la ley, siempre van a perseguir a los que a los que se justifican en la fe. Siempre va a ser así. Así está desde el Génesis. ¿Okay? Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Lo que yo les quería decir, hermanos, era si las personas que no guardan la ley te enseñan la ley, ¿no es ser hipocresía eso? Por ejemplo, yo vengo conmigo y le digo, mijo, no tomes, no vais a tomar cerveza o alcohol porque te hace daño. Y yo me estoy tomando una cerveza. Hermanos, eso no es difícil de entenderlo. Desde Moisés hasta Juan el Bautista se enseñaba la ley. ¿Para qué se dio la ley? Ya lo estudiamos. Para reconocer que todos somos pecadores. Entonces, ¿qué te enseña la doctrina católica, la doctrina de los testigos de Jehová, la doctrina adventista, la doctrina que todos somos pecadores? Entonces, ya una vez que te reconoces pecador, y oras y oras y oras y el Señor no escucha tus oraciones, ¿por qué? Porque te quieres justificar con la ley. Y se llega a vivir, bueno, pues en realidad tú sabes, Dios si no quiere no escucha nuestras oraciones. No, Dios siempre escucha las oraciones del justo. A ver, hermano, pero ninguno es justo. La palabra dice que nadie es justo. Ok, está bien. Pero nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Ahí ya somos justos por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ya somos justos. Yo les puedo decir, a mí el Señor, todas mis oraciones me las contesta. Todas, 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 todas. No unas sí, otras no, todas. ¿Cómo se explican eso? Ahora, ¿quiere decir que yo siempre pido bien? No. Simplemente me dice, hijo, ahí estás pidiendo mal. Ah, ¿por qué, Señor? Porque eso es carnal. Ah, pero sí me contesta. Y me da el entendimiento de cómo es. Padre, le pido esto. Sí, mi hijo, claro que sí. Estoy atento a tus oraciones, hijo. ¿A ti sí te escucha Dios? Sí, siempre.
mientras mantenga, mientras me reconozca quién soy. ¿Quién soy? Soy un pobre pecador que por la misericordia de Dios fui salvo en la obra de Cristo Jesús. Entonces, mientras yo no me salga de ahí, del Evangelio, así como se salieron los Gálatas, que se hicieron la circuncisión para sentirse más buenos, fueron engañados. Si se fijan, ahí está el orgullo. Entonces, pues no nos conviene, hermanos. Entonces, hay que corregir eso. ¿Quién se beneficia? Los voy a corregir para yo sentirme bien. No, para que no te pasen las cosas que te pasan. O sea, el beneficiado eres tú. Tú eres el que te beneficias. Pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en vuestra carne. Hay que ir a misa, ok. Pero si no van a misa, nunca vienen a misa. Yo me acuerdo, yo siempre conocí el Señor, yo siempre conocí por lo menos un sacerdote católico que amaba, que predicaba el amor de Dios, de alguna forma. Pero sí conocí sacerdotes que se la pasaban, ¡ay, nunca viene a misa! Y siempre llegan tarde, siempre renegando. O sea, no es así como debemos de predicar. Nosotros predicamos a Cristo, así como un sacerdote predica a Cristo, y cada persona, cada corazón, Dios le abre el entendimiento como Él quiere. ¿Ok? Entonces, el más orgulloso, pues siempre va a tender a querer sobresalir. Los puedes mirar en los grupos de oración, los que quieren presumir ahí de que son. Hermanos, nosotros somos santificados por escuchar como niños la palabra de Dios. Nosotros somos santificados en eso, recibimos el Espíritu Santo. Y como dice Pablo, aquí hay que morir, hay que llevar nuestra cruz. Lo que Dios quiere es que amemos. ¿Ok? Pero nosotros no podemos amar, no vamos a poder, va a ser imposible amar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, si nos queremos justificar con nuestras obras. Ese es el problema más grande. Pero lejos esté de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, el mundo me crucifica a mí, así como yo también estoy crucificado, llevo mi cruz para no satisfacer los deseos de mi carne. Yo de repente, por allá, de vez en cuando miro a una mujer. Hasta eso, el Señor puso en mí, soy bien delicado para que a mí me atraiga una mujer así especial, o sea, una mujer hermosa, que por allá de vez en cuando sí las he visto. De repente miro a una mujer y digo, wow, esa mujer físicamente está bien hermosa. Pero ¿qué tiene que hacer uno? Morir a los deseos de la carne. ¿Ok? Morir. Entonces, ahora, ¿qué hace Satanás? Hermanos, aunque no lo crean, esas mujeres hermosas, un hombre a lo mejor no simpático, no guapo, no, que es pelado, como dicen mis hermanos allá de puertorriqueños, se fijan en este varón que está pelado, que está quebrado. Entonces, debe uno de ser humilde, llevar la cruz y decir, María, no te conozco, vámonos a volar.
o tenemos que huir. ¿Por qué? Porque podemos caer. Entonces, ¿para qué andar ahí queriendo jugar, queriendo andar ahí en la tentación cuando sabe uno? O sea, si una mujer me atrae bastante, pues lo más lógico es no estés con esa persona. Así de simple. ¿Por qué? Porque eventualmente el que juega con fuego se va a quemar, así de simple. Y con la ayuda de Dios, ¿verdad? Sobre todo con la ayuda de Dios, porque solos no podemos. Entonces por eso debemos andar en el Espíritu, como lo dice Pablo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. O sea, aquí está hablando de la ley. Dirás tú, no, aquí dice la circuncisión, sí, pero está hablando de la ley. Porque la circuncisión es un mandamiento de la ley. Que todo niño de 8 días se le debe de hacer la circuncisión. Ese es un mandamiento. Pero ¿qué dice, por ejemplo, Gálatas 5:14? Lo acabamos de leer. Es más, se los leo aquí lo tengo. Porque toda la ley, la circuncisión, los diezmos, las ofrendas, los sacrificios, toda la ley, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La circuncisión es un símbolo que está en el libro de los Salmos. La circuncisión, Dios quiere que nos hagamos la circuncisión del corazón, no la del pene. No el prepucio del pene, el del corazón, o sea, una nueva creación. Déjenme ver dónde voy porque aquí ya... Sino una nueva creación, o sea, nacer de nuevo en el Espíritu, en el agua, o sea, en el Evangelio y en el Espíritu, ya para ser conducidos por el Espíritu Santo. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. ¿A quiénes? Y a todos los que anden conforme a esta regla, a los de la nueva creación. Paz y misericordia hacia ellos y a Israel, al Israel de Dios, la nueva Jerusalén. Nosotros somos la nueva Jerusalén. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Okay? Fíjense bien, 2 Corintios 11:24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea, 39. 5 veces le dijeron a Pablo, a ver, ven acá, tú andas predicando ahí a Cristo y andas en contra de nosotros que predicamos la ley. Órale, unos varazos, azotes, órale, en la espalda. 39 azotes. 5 veces lo azotaron. Y él traía las marcas. Ahora, eso para nosotros es un símbolo de que tenemos que ser azotados, hermanos. ¿Por quiénes? Por los de la ley. A mí me han azotado con la lengua los adventistas, los católicos, los testigos de Jehová, los pentecostés unitarios, que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu de Dios no está en ti porque no hablas en lenguas. Por lo menos esas denominaciones a mí me han azotado con la lengua. Entonces, dice Pablo, yo llevo las marcas. Ahora vamos al libro de los Hechos, que precisamente está cuando les predica, fue Bernabé y Saulo, y andan predicando, andan en el viaje misionero y pasan por Galacia. Hermanos, Galacia es un área en Turquía, en Asia Menor.
lo que ahora es Turquía. Hagan de cuenta que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, California, un estado, es por decir, es Galacia. Y en Galacia, por lo menos se mencionan 3 ciudades aquí, por decir Los Ángeles, San Francisco y Sacramento, por decir, tres ciudades. So, vamos al libro de los Hechos en el 13. Ahí vamos a mirar cómo es cuando predicó Pablo y cómo lo apedrearon. ¿Ok? So, comienza desde el 13, en realidad está en el 14, pero yo les voy a leer el contexto para que vean. Voy a comenzar desde el 4 cuando anda predicando, no, en el 13, cuando anda en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, si mal no recuerdo andaba Lucas, también andaba Juan. Pues aquí lo dice. Arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan se regresó. ¿Okay? Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Fíjense bien otra vez. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Por qué? Porque los profetas siempre había palabra de un profeta. Entonces decía, bueno, si alguien tiene profecía, pues hable. Entonces Pablo, que esto ya ahorita no se hace. Yo muchas veces he tenido palabra del Señor, nunca me dejaron. Hermano, tengo palabra del Señor, cállese la boca, hermano, usted ni siquiera sabe, usted ni siquiera es cristiano porque no habla lenguas. No me dejaban. Aquí por lo menos estos dejaban. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Ahora, ¿qué va a hacer Pablo? Fíjense bien, les va a predicar el evangelio. Aquí está el evangelio, ¿ok? Fíjense bien. Pero comienza obviamente desde la historia, porque aquí son judíos, aunque también hay gentiles. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, ahí está, judíos, son judíos, y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Eso comienza con el tiempo de Moisés. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio, el que le había prometido a Abraham. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Desde Moisés hasta David eran 400 años, aquí dice 450 años hasta el tiempo del profeta Samuel. Luego pidieron rey. Acuérdense que cuando José llegó a Egipto, él estuvo por lo menos 30 años gobernando. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista, el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Pausa. Nosotros predicamos a Cristo. Nosotros somos como Juan el Bautista. No predicamos la ley, predicamos a Cristo, el evangelio. Pero una vez que llega Cristo,
al corazón de las personas, nosotros debemos de menguar, así como menguó Juan, y dejar que esas personas sean llevadas, sean guiadas por Cristo, porque Cristo es nuestro pastor. Entonces el trabajo de un pastor, de un predicador, el que enseña, el que predica el evangelio, no es que toda la vida estén ahí, siempre ahí, a ver hermano, y a ver otra vez hermano. No, llega un punto donde tú ya estás escuchando la voz de Dios y ya estás dando fruto en espíritu. Ya Cristo es tu maestro, Salmo 23. ¿Ok? Ahora, ¿eso quiere decir que vas a despreciar a los ancianos? No, claro que no. Pero tu principal guía debe de ser el Señor. Porque, fíjense bien, por ejemplo, Cristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Ok, apacienta mis ovejas. Entonces, un predicador, como en el caso de Pedro, en el caso de Pablo, en mi caso, ¿hasta cuándo debemos de apacentar las ovejas? Nosotros debemos de apacentar a las ovejas para la matanza. ¿Cuál matanza? Hasta que las personas sean muertas a los deseos pecaminosos de la carne y sean bautizadas en Cristo Jesús, muriendo, así como lo miramos ahorita, hasta que la persona muera, siendo sacrificada. ¿Cuál es el sacrificio? Tu cruz. ¿Cuál? Alejarte del pecado, pero ya no vas solo, ya el Señor va contigo. Entonces cuando resucitas, eres una nueva criatura en el bautismo de Cristo. Por eso es necesario predicar el Evangelio y conocer de Cristo, o sea, pasar por el Mar Rojo. Y en la medida que pasas por el Mar Rojo, recibes la ley en tu mente y en tu corazón. Ok, ya no vas solo, ya va el Espíritu. No murmures como los que anduvieron en el desierto murmurando y eran mordidos por las serpientes. Hasta que entres en la tierra prometida. O sea, hasta que el Padre y el Hijo vengan y hagan morada en tu corazón. Ese es el amor. Primera de Corintios 12. Puede que hables en lenguas. Puede que conozcas la palabra de Dios como en mi caso. Pero si todavía no has recibido el Padre en tu corazón, todavía no estás en la tierra prometida. ¿Ok? Entonces llega un punto en donde entras a la tierra prometida, que es cuando das fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. Esto es entrar en la tierra prometida aquí en este mundo. En parte, ¿cuál es la plena? Cuando seamos semejantes a Cristo, cuando ya no estemos en este cuerpo pecaminoso y estemos en un nuevo cuerpo, el que nos va a dar Cristo, el que nadie ha visto, pero por fe lo creemos, porque Él lo dice y Él no es un mentiroso, le creemos. Entonces nosotros vamos con esa esperanza en Cristo Jesús, sabiendo que nosotros ya no morimos. Ya la segunda muerte no nos toca. Este cuerpo muere, pero mi espíritu sigue vivo. Eso a mí me lo ha mostrado el Señor. No muere uno. Muere este cuerpo pecaminoso, pero uno no muere. Uno está en el Señor. El Espíritu de Dios nos da vida. Dice, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle.
Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo mataran. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, aunque era alegórico, aunque era metafórico, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro, así como estaba escrito como el profeta Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, ahí es donde estaba escrito. Lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea en el camino a Emaús, de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, las buenas nuevas de salvación, no las malas. ¿Cuáles son las malas? Te vas a ir al infierno, desgraciado pecador. Esas son puras malas, esas no son buenas noticias, esas son malas. Las buenas noticias es Cristo Jesús, nuestro Salvador, murió por ti. Él cargó con tus faltas. Aquí lo dice Pablo. Y nosotros también les anunciamos el evangelio, las buenas nuevas de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. O sea, el resucitar es parte del evangelio, porque si no fuera vana nuestra predicación. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, o sea, se murió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, él no subió al cielo, Cristo subió al cielo. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se les anuncia, aquí está el misterio de la reconciliación. No es que vayas y te confieses con un sacerdote, aquí está. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Cristo se les anuncia perdón de pecados en el evangelio, hermanos. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés ustedes no pudieron ser justificados, en Cristo, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien se las contara. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de esas cosas. Los gentiles, ¿ok? No los judíos. Y despedida la congregación, muchos de los judíos, ¿ok?, que predicaban la ley, y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, muchos, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Se juntó casi toda la ciudad. ¡Wow! Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. O sea, ellos anduvieron predicando ahí va uno que otro. Pero cuando vino Pablo y Bernabé, casi toda la ciudad vino a oír la palabra de Dios y les entraron los celos. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Hermanos, eso a mí me pasa siempre. Bueno, casi siempre, no siempre. Siempre, bueno, se los voy a poner así. Ando predicando y no falta un metiche. Muchas veces esos metiches hablan por teléfono. A veces yo le digo a la gente que le estoy predicando y estoy por llegar al evangelio, por darle las buenas nuevas para que entienda el evangelio, o por lo menos la buena noticia.
Llega un punto donde yo le digo a la gente, si le hablan por teléfono no conteste, porque aquí viene la parte más importante. Y a veces las personas en eso suena el teléfono, ahí están los que nos persiguen. Porque el que nos persigue es Satanás, hermanos. Satanás, sus demonios ponen pensamientos en la persona. Ok, llámale a esta persona que le están predicando el evangelio y distráelo ahí para que no escuche. Hermanos, de veras, no, yo no les miento. Esto pasa bien seguido. O casi siempre. Pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se les hablara primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, porque ya Dios dijo: este sí, este no, este sí, este no. Todos los que ya estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Ahí está Iconio, era una ciudad o un pueblo de Galacia. Ahí está una iglesia, Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aconteció en Iconio, en el 14, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, de gentiles. Mas los judíos que no creían el evangelio excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos Pablo y Bernabé. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo en Galacia, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Se acuerdan que a los Gálatas les dijo: no, eso fue a los Corintios, yo no vine con palabras persuasivas, sino con el poder de Dios que estaba en él? Lo más poderoso es el evangelio, pero muchas veces el Señor, para reunir a la gente le encantan los milagros, hermanos. Les encanta ver milagros. Entonces eso atrae mucha gente. El sanar, donde hay milagros, lo importante no son los milagros, que es bueno, porque por lo menos una persona es sanada. Pero eso no es lo más importante, porque puede haber muchos milagros. Cristo hizo muchos milagros en varias ciudades, y él mismo dijo: ¡ay de ti, Corazín! Si las cosas que se hicieron aquí se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, todavía existirían esas dos ciudades. O sea, por muchos milagros que tú hagas en el nombre de Cristo Jesús, si las personas no se convierten al Señor a través del evangelio, pues ¿de qué sirvieron los milagros? Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe. Ahí están las tres ciudades: Iconio, Listra y Derbe. Tres ciudades en Galacia. A las iglesias de Galacia, a las iglesias de Iconio, Listra y Derbe. Ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Esos son 4. Y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado
imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz. Pablo sabía. Entonces, cuando Pablo lo miró, la otra persona, cojo de nacimiento, miraba a Pablo fijamente. Esto es una persona a la que se le predica el evangelio, está enfocado con lo que andamos predicando. Esa persona que anduvo siempre de nacimiento, anduvo cojo de nacimiento, el Señor lo sana. Fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo, literalmente. Eso es literalmente. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, era una señal así diciendo: no, no hagan esto. O sea, era una señal de no. O sea, y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos de estas vanidades. Se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, así como a nosotros nos dejó andar en nuestros caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, con nuestras familias, nuestra esposa, nuestros hijos, comida. El Señor nos deja y nos deja un buen tiempo andar ahí. ¿Ok? Dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. O sea, los miraban como dioses. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, por eso les digo, hermanos, siempre va a haber personas de la ley, pues son los que nos persiguen. Unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, esto lo menciona en la carta a los Gálatas, que de alguna forma le dejaron sus ojos. Dice, yo sé que ustedes creyeron el evangelio y yo sé que a pesar de cómo nos trataron, ustedes me recibieron, y yo sé que ustedes mismos me daban sus ojos, si ustedes, o sea, dependiendo de ustedes. Dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, fíjense bien, es lo mismo que dice Pedro, en primera de Pedro 4:12, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.
Entonces se fijan cómo Pablo ah, les menciona a los Gálatas, ok, Gálatas en el 17, de aquí en adelante, Gálatas, nadie me cause molestias, ok, no se regresen a la ley, porque yo les enseñé correctamente, los estoy exhortando, ok, para que se enfoquen, no se desprendan de Cristo, manténganse en el Evangelio. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, para dar fruto en el Espíritu. El 18, con esto termino. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces, con esto concluimos el estudio en relación a la doctrina que les predica Pablo a las iglesias de Galacia, esa área, lo que ahora es Turquía. ¿Ok? Entonces, nunca, hermanos, nunca, pero nunca de los nunca se salgan del Evangelio. Nosotros necesitamos el Evangelio todos los días, todos los días. Gracias, Padre, gracias, Cristo Jesús, por llevar nuestras iniquidades, Padre. Señor, yo soy pecador, usted lo sabe, Señor. Usted lo sabe, Padre. Yo le doy gracias, Señor, por su gracia. Gracias por usted llevar mis rebeldías, mis rebeliones. Ayúdeme, Padre, ayúdeme, Señor. Mire, yo soy débil, vamos a decir, en el orgullo. Padre, yo soy bien orgulloso, Señor. Dice el Padre, bástate mi gracia, hijo. Está bien, Señor. Entonces, ¿qué debes de hacer? Una vez que te reconoces orgulloso o orgullosa, deja que Dios sobre. Y cuando Dios sobre en tu corazón, en tu mente y en tu corazón, y ya no seas orgulloso u orgullosa, no se te olvide que el que lo hizo fue Él, no tú, para que no te gloríes. Porque fíjense, por ejemplo, yo ando en el orgullo, ¿verdad? Y de hecho yo lo andaba así, ¿verdad? Hey, pues, ¿para qué la gente? Yo andaba, vamos a decir, era motivador, le decía a la gente, ¿para qué andan ahí, o sea, no hermanos, amigos? ¿Para qué andan ahí mendigando, ahí vendiendo dulces y cacahuates? Cuando pueden vender barcos, pueden vender edificios y ganar, si se van a ganar una comisión, ¿por qué no hacerlo, ganarse una comisión grande? Y no vendiendo ahí cacahuatitos. Eso era cuando yo andaba en el mundo, que andaba predicando la idolatría. ¿Y qué hizo el Señor? Viene Satanás y le dice, ¿ya viste a este que dice que te ama? Trabaja para mí. Le voy a dar duro. Entonces dice el Señor, ok, dale duro, pero no lo mates. Así como a Job. ¿Y qué hizo Satanás? Me dio duro. Me dio duro. Entonces a mí se me olvidó eso. De hecho yo vendía casas. ¿Ok? Cuando Cristo me llamó para servirle, yo le empiezo a servir al Señor. Me mencionó 3 cosas. Me dijo el Señor, mira, ya te dejé que tuvieras esto, ya te dejé que tuvieras esto, y ahora vendes dulces y cacahuatitos. Y yo le dije, caray, si es cierto, Señor. Y yo me glorié en eso. Gracias, Padre mío, porque fui humillado, mi orgullo fue quebrantado, y ahora vendo dulces y cacahuatitos que no tienen nada que ver. ¿Ok? Nada tiene que ver, no hay nada de malo en eso. ¿Ok? Y precisamente yo vendiendo mis cacahuates y mis dulcecitos, el Señor me sostiene.
Y aunque no lo crean, hermanos, los clientes me los da él. Él mismo me los da. Por ejemplo, un día yo recuerdo tenía yo como 3 tienditas o 4 y yo comencé vendiendo pan, cheesecake. Entonces les vendía, yo llevaba mi orden, que eran como 7 docenas de pan, no era mucho lo que vendía. Entonces llegué a dejarle y resulta que ya otro me ganó, ¿verdad? Entonces ya digo, bendito Dios, ya me ganaron aquí. Y fíjense, es gente inclusive de mi familia. Digo, bueno, está bien. Entonces me fui a hacer a otra tienda. Entonces yo digo, señor, pues tengo que vender este pan. Pues ya lo ordené y este pan no dura mucho. Le digo, bueno, usted dígame, señor, ¿qué hago? Me fui a hacer la otra tienda que me quedaba. Y en la otra tienda, sin yo buscar tiendas, ¿ok? Me dice, oiga, ¿puede ir a hacerme otras 2 tiendas que yo tengo? Dice, porque sí se vende su pan. Le digo, claro que sí. Le digo, de hecho aquí ahorita traigo. Dice, ok, entonces me dio el domicilio. Entonces me quitaron una, pero el Señor me dio 2. Dijeras tú, no, no te la dio el Señor, te la dio. No, Dios puso en la mente de esa persona para que me diera 2 tiendas más. Y de hecho no hace mucho, hace como 2 semanas, mi hija tiene necesidad de dinero. Yo no sabía hasta qué punto. Ya digo, bueno, mientras tenga para comer y para sus cosas está bien. Entonces me dieron otra tienda. El Señor. Primero me la dio. Entonces ya en un sueño el Señor me mostró que esa ganancia era para mi hija directamente. Y hasta me dijo la cantidad de dinero que yo le tenía que dar a mi hija. Entonces digo, ok, está bien, Señor. Y ya recuerdo que fui con mi hija, le di la cantidad de dinero que ella ocupaba. Y ya después le dijo, hija, porque ella había perdido su fe. Y de hecho ella pasó una tribulación. Entonces le digo, hija, ¿le has pedido al Señor tú algo? Y me dice, no. Le digo, bueno, déjate digo, aunque a ti te lo puedo decir porque eres mi hija. El Señor me habló y me dijo que te diera ese dinerito y te voy a estar dando de una tienda que Él me dio, te voy a dar la ganancia de esa tienda porque el Señor me dijo que el Señor cuida de ti, no yo, hija, no yo, es el Señor. Y me dice, está bien, pa. Y luego después me dice, no, dice, sí le pedí al Señor, pero yo creo que ya. Porque yo le decía, le digo, nunca le pidas dinero al Señor. Tú simplemente dile al Señor, Señor, cuide de mí, cuídeme. Porque yo les digo a mis hijos, si yo cuido de ti y dependes de mí, ¿qué vas a hacer cuando yo me muera? No, tú debes de depender de nuestro Padre Dios. Y mi Padre Dios, esté yo o no esté, Dios te va a cuidar. Y de hecho a mí no me queda duda, porque el Señor a mí me ama. Entonces a ti también te ama, el Señor nos ama a todos. Entonces yo le digo, el Señor va a cuidar de ti. Entonces, ese orgullo, hermanos, que tenemos es quebrantado, pero es bueno. Un día reconócelo, ¿ok? Si te entra el orgullo por un lado, sé honesto, Señor, soy bien orgulloso, o sea, me da vergüenza comprar zapatos de la Walmart o del Payless, o usted sabe, Señor, yo quiero de marca, unos zapatitos ahí de 300, de $500. Hermanos, cuando ustedes siguen al Señor, un día hasta mi hijo, me acuerdo ahí me anduvo promocionando, fui a las pláticas de los maestros para ver cómo andaba mi hijo, el más pequeño. Ahorita tiene 14 años. Fui de esto hace como unos 5 años. Y ya fui con una maestra, me habló muy bien de mi hijo. Me dice, dice, es un niño muy inteligente. Dice, le voy a platicar algo que a lo mejor él no le ha dicho. Dice, nos trajeron un programa nuevo, que nosotros teníamos computadoras Dell,
y resulta que nos trajeron computadoras de Apple Computers. Dice, pues la mayoría no las sabíamos usar las computadoras. Y resulta que el programador pues no se daba abasto. Oiga, no sabe, oiga, pues venga para acá, porque no sé usarla aquí, ayúdame aquí. Y resulta que su hijo, se puede decir que andaba de salón en salón, ayudando. Dice, es muy acomedido. Y le digo, pues qué bueno que me lo menciona. Eso me dio buenas noticias. Entonces ya nos habló de un programa acerca de lo que podían hacer en el internet. Había una web page en donde podían aprender. Digo, está bien. Dice, no ocupan mucho dinero. Pueden comprarse, dice, unos audífonos ahí en la 99, hasta por $1. Y luego mi hijo ahí me promueve. Dice, oye papi, tu tienda preferida. Y luego ahí está. Es la tienda preferida de mi papá, el 99. Y yo digo, bendito Dios. A mí no me dio vergüenza, hermanos, de verdad se los digo. No me da vergüenza decirlo. Y yo miraba a la gente así, especialmente a las mujeres que nada le hacían así como diciendo. Pero no les miento, duró como un minuto. No, hombre, si vieran a mi papá, su tienda preferida. Y que una de estas, vamos a la harina, ¿y qué es eso? Y le digo, ya cállate, deja que la maestra siga con la plática. No, hombre, y déjales platico. Le digo, ya, cállate. Y entonces yo no le decía eso sino para que dejara que la maestra siguiera con lo que estaba enseñando. Y yo digo, bueno, nosotros, no me da vergüenza de decir que yo compro lo más barato. No me da vergüenza. Todo eso es vanidad. Pero entiendo que el Señor me lo quitó. Entonces no vamos a presumir, yo no necesito de marca y tú sí. No. No, todo eso lo hace el Señor. ¿Ok? Entonces, ahí donde andamos mal, reconózcanse pecadores, pídale al Señor que obre en sus corazones para que les cambie su mente y que nunca se les olvide que es Dios quien está obrando en nosotros, no nosotros, para después no andemos de presumidos. ¿Okay? De eso se trata la cristiandad, de que es la gracia de Dios, que nosotros cuando somos débiles, Señor, soy bien orgulloso, yo creo que soy el más orgulloso de todos, lo reconozco, Señor, ayúdeme, Señor, no puedo. Y de repente, un día menos esperado, puede pasar un día, una semana, un mes, y un día de repente te das cuenta que ya el Señor te quitó eso. Tú dices, gracias. Entonces hay que darle gracias a nuestro Padre Dios, porque ahí cuando eres débil, eres fuerte. ¿Ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.